Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Vamos a leer Vida de los Santos. Hoy le voy a compartir la historia de San Casimiro de Polonia en el año 1484. Cada vez que conocemos la historia de un santo, nos hacemos amigos de ellos, porque conocemos su vida, conocemos todo su amor, toda su entrega que en este mundo dieron a nuestro Dios. Y nace en nuestro corazón un deseo de imitar el ejemplo de los santos. San Agustín, cuando leyó la vida de los santos, en su corazón sintió el deseo de decir, si estos pudieron, ¿por qué yo no voy a poder? Así que ese es mi deseo, que nazca un gran deseo de imitar el ejemplo de nuestros hermanos, los santos, las santas que ruegan por nosotros en la eternidad para que vayamos a ese lugar. Le invito a que haga su petición a este santo, San Casimiro, lo que esté necesitando, para que él lleve su petición a la presencia de nuestro buen Padre. Vamos a conocer su historia. Leemos su historia en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Casimiro significa el que impone paz. Casimiro nació en el año 1458 en Cracovia. Era el tercero de los 13 hijos de Casimiro, rey de Polonia. Muchos santos han salido de familias muy numerosas, y de esta clase de familias llegan a la Iglesia Católica excelentes vocaciones. Su madre Isabel, hija del emperador de Australia, era una fervorosa católica y se esmeró con todo el alma porque sus hijos fueran también entusiastas, practicantes de la religión. Ella, en una carta a una amiga, hace una formidable lista de las cualidades que debe tener una buena madre, y seguramente que esas cualidades fueron las que practicó con sus propios hijos. Y además de la educación que le dieron sus padres, Casimiro tuvo la gran suerte de que el rey le consiguiera dos maestros que eran buenísimos educadores, el padre Juan y el profesor Calímaco. El padre Juan era polaco y dejó fama de ser muy sabio y muy santo, pero su mayor honor le viene de haber sido el que encaminó a San Casimiro hacia una altísima santidad. El profesor Calímaco era un gran sabio que había sido secretario del Papa Pío II, y después estuvo 30 años en la corte del rey de Polonia, ayudándole en la instrucción a los jóvenes. Calímaco dijo, Casimiro es un adolescente santo, y el padre Juan escribió también, Casimiro es un joven excepcional en cuanto a virtud. Claro está que no basta con recibir una buena educación de parte de los padres y tener buenos profesores, sino que es necesario que el joven ponga de su parte todo el empeño posible para ser bueno, pues de los otros dos hermanos de Casimiro, que tuvieron los mismos profesores, ninguno llegó a la santidad, y algunos hasta dieron malos ejemplos. En cambio, nuestro santo llegó a unas alturas de virtud que admiraron a los que lo conocieron y lo trataron. Dicen los biógrafos de San Casimiro que su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Para esto trataba de dominar su cuerpo antes que las pasiones sensuales mancharan su alma. Siendo hijo del rey, sin embargo, vestía muy sencillamente, sin ningún lujo, se mortificaba en el comer, en el beber, en el mirar, en el dormir. Muchas veces dormía sobre el puro suelo y se esforzaba por no tomar licor, y esto en un palacio real donde las gentes eran bastante inclinadas a una vida fácil y de muchas comodidades y comilonas. Para Casimiro, el centro de su devoción era la pasión y la muerte de Jesucristo. En aquellos tiempos los maestros espirituales insistían en que para ser fervorosos y crecer en amor a Dios, aprovecha muchísimo el meditar en la pasión de Jesucristo. Nuestro santo pasaba mucho tiempo meditando en la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní,
en los azotes que padeció, como también en la coronación de espinas y las bofetadas que le dieron a nuestro Señor. Ratos y ratos estaba pensando en la subida de Jesús al Calvario y en las 5 heridas del crucificado, y meditaba en el amor que llevó a Jesús a sacrificarse por nosotros. Le gustaban los Cristos muy sangrientes, y ante un crucifijo se quedaba tiempos y tiempos meditando, suplicando y dando gracias. Otra gran devoción de Casimiro era la de Jesús sacramentado. Como durante el día estaba sumamente ocupado ayudando a su padre a gobernar el reino de Polonia y de Lituania, aprovechaba el descanso y el silencio de las noches para ir a los templos y pasar horas y horas adorando a Jesús en la Santa Hostia. La gente se admiraba de que, siendo hijo de un rey, nunca ni en sus palabras ni en su trato demostraba orgullo o desprecio por ninguno, ni siquiera con los más miserables y antipáticos. Un biógrafo enviado por el Papa León X a recoger datos acerca de él afirma que la caridad de Casimiro era casi increíble, un verdadero don del Espíritu Santo, que el amor tan grande que le tenía a Dios lo llevaba a amar inmensamente al prójimo, y que nada le era tan agradable y apetecible como la entrega de todos sus bienes en favor de los más necesitados, y no solo de sus bienes materiales, sino de su tiempo, de sus energías, de su influencia respecto de su padre y de su inteligencia, que prefería siempre a los más afligidos, a los más pobres, a los extranjeros que no tenían a nadie que los socorriera, y a los enfermos, que defendía a los miserables, y por eso el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. Su padre quiso casarlo con la hija del emperador Federico, pero Casimiro dijo que le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad, y renunció a tan honoroso matrimonio. Los secretarios y otras personas que vivieron con Casimiro durante varios años estuvieron todos de acuerdo en afirmar que lo más probable es que este joven santo no cometió ni un solo pecado grave en toda su vida, y esto es tanto más admirable en cuanto que vivía en un ambiente de palacio, de gobierno, donde generalmente hay mucha relajación de costumbres. La gente se admiraba al ver que un joven de 20 años observaba una conducta tan equilibrada y seria como si ya tuviera 70. A su padre le advertía con todo respeto, pero con mucha valentía, las faltas que encontraba en el gobierno, especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres. Y el papá atendía con rapidez a sus peticiones y trataba de poner remedio. Casimiro llegó lo mismo que San Luis Gonzaga, San Gabriel de la Dolorosa, San Estanislao de Costa y San Juan Belchaims y Santa Teresita de Jesús a una gran santidad en muy pocos años. Se enfermó de tuberculosis y el 4 de marzo de 1484, a la corta edad de 26 años, murió santamente, dejando en todos los más edificantes recuerdos de bondad, de pureza. Lo sepultaron en Vilna, capital de Lituania, y a los 120 años de enterrado abrieron su sepulcro y encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Ni siquiera sus vestidos se habían dañado, y eso que el sitio donde lo habían sepultado era muy húmedo. Sobre su pecho encontraron una poesía a la Santísima Virgen, que él había recitado frecuentemente y que mandó que la colocaran sobre su cadáver cuando lo fueran a enterrar. Esa poesía que él había propagado mucho empieza así: cada día, alma mía, di a María su alabanza, en sus fiestas la honrarás y su culto extenderás. Hasta después de muerto quería que en su sepulcro se honrara a la Virgen María, a quien le tuvo inmensa devoción durante toda su vida. San Casimiro trabajó incansablemente por extender
la religión católica en Polonia y Lituania, y estas dos naciones han conservado admirablemente su fe católica. Y aún en este tiempo, cuando las gentes ven que está en peligro su religión, invocan al santo joven que fue tan entusiasta por nuestra religión, y él les demuestra con verdaderos prodigios lo mucho que intercede ante Dios en favor de los que lo invocan con fe. Esta es la historia de nuestro santo, San Casimiro de Polonia, un joven hijo de un rey, que este joven, lo más importante para él era agradar a Dios. Allí está el secreto. Él buscaba agradar a Dios y es por eso que se comportaba rectamente. Fíjese bien, a los 26 años murió, jovencito, pero en esa edad llegó a la santidad, hizo todo lo que tenía que hacer, puras cosas buenas. Según sus biógrafos, los que escribieron su historia, se cree que este santo no cometió ningún pecado grave. Imagínese, un muchacho rico, pero estaba muy bien educado. Su madre, que también era hija de un rey, ella lo educó perfectamente, amando a Dios. Hermanos, qué importante es que nosotros tomemos cartas en el asunto y que nosotros como abuelos, como padres, como tíos, eduquemos a nuestros niños. Dediquemos tiempo para hablarles de Dios. En este tiempo, hermanos, ya no se les habla de Dios a los niños. Nuestros niños, nuestras niñas están creciendo vacías, totalmente vacíos. Lo único que saben es agarrar el tablet, el teléfono, la computadora. Es lo único que saben hacer. Ya los niños de 5 años, 6 años, ya no hablan con nadie. Están en la mesa y están en la internet navegando. A esa edad, imagínense, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Preparando unos niños para el fracaso totalmente en esta vida y perder la vida eterna. La verdad que da tristeza, hermanos, ver a nuestros hijos, nuestros nietos de esta manera. ¿Por qué? Porque ya no queremos trabajar, ya no queremos esforzarnos. Toda esa tecnología nos ayuda, pero nos está perdiendo a nuestros hijos. Tomemos cartas en el asunto y empecemos otra vez a enseñarles a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que alguien les hable de ese amor de Dios. Y de esa manera tendremos jóvenes para Cristo. Mucho me temo que muchos jóvenes, hermanos, no conocen qué es lo que hizo Cristo, porque nadie les ha hablado, porque nunca se les lleva a la iglesia. En esta casa se habla de todo, menos de Dios. Tristemente, pero todo esto pasa. Y fíjese bien, a los 120 años de enterrado, abrieron su sepulcro y lo encontraron su cuerpo incorrupto. Imagínese, 120 años enterrado en la tierra y encontrar su cuerpo incorrupto como si estuviera recién muerto. Este es un regalo que nuestro Dios da a los santos, que Él quiere para que la gente crea que esto es verdad. Hay muchos santos que están incorruptos, que su cuerpo no se pudrió en la tierra, que se conservan como si estuvieran dormidos. Esto es verdad. Es para que usted crea que sí hay santidad y todos estamos llamados a esa santidad. Sigamos pues leyendo Vida de los Santos. Le invito a que todos los días nos acompañe a conocer la historia de los santos y que pida mucho su intercesión para que Él nos ayude. Pidámosle a San Casimiro que interceda por nuestra juventud, para que nuestra juventud no se pierda en este mundo tan lleno de oscuridad. Pidámosle a Él que interceda para que nuestros jóvenes conozcan a Dios, para que otros jóvenes que sí conocen a Dios lleguen a sus vidas. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Dios me los bendiga a todos.